Pues muy buenas tardes a todas, qué gusto verlas. Aquí saludándolas con mucho cariño y pues vamos a continuar con nuestra lectura que Mari nos va a leer. Ok, a ver mi querida Mari, creo que se quedaron creo que aquí. En algunos padres, Exactamente. claro, Bueno, pues vamos a respirar profundo, vamos a relajarnos. Tratando de disolver, que se disuelvan esas tensiones del día a través de la exhalación. Vamos a visualizar cómo salen esas tensiones. Inhalamos, sostenemos, exhalamos. Una vez más, sostenemos, exhalamos. Y la última, inhalamos, sostenemos, exhalamos. Muy bien, pues vamos a terminar de leer la carta 5, que está, bueno, súper interesantísima. Y te escuchamos, mi querida Mari. gracias. Algunos padres se ausentan después del nacimiento de su progenie, sean huevos, cachorros o seres humanos. Estos son los padres cuyo sentido del yo es mayor que su instinto innato de paternidad. En este impulso, es en este punto en el que debes hacerte plenamente consciente del significado de la palabra impulso. Es en este punto en el que debes hacerte plenamente consciente del significado de la palabra impulso. Puede que creas que esto parece ser una forma de creatividad muy nebulosa, pero si reflexionas durante un rato, quizás te des cuenta, al final, que ningún ser humano, animal o insecto, ni siquiera una planta, lleva a cabo ninguna actividad dentro de la dimensión material sin coerción interior de conciencia, el cual es un impulso. Puede que sea girarse hacia el sol, correr, comer, trabajar, dormir, ir de compras, tener un hijo. Siempre el impulso precede la actividad e incluso la de parpadear, lo que es más. No hay ningún impulso que inicie una actividad que no esté dirigida por algún propósito. Las plantas giran las flores y las hojas para recoger los rayos del sol para el crecimiento. La gente corre para mantenerse en forma, come para satisfacer el hambre, trabaja para ganarse la vida, duerme para escaparse de las tensiones y para recargar su energía. Van de compras para conseguir comida, todo dirigido hacia la supervivencia y el confort personal. Entonces, los impulsos son la realidad detrás y dentro de la creación. Si toda la materia volviera a su forma original de partículas eléctricas, los impulsos universales se quedarían intactos y al final darían forma a otra creación. Los impulsos son para siempre. Sin embargo, las partículas eléctricas dentro de la materia viva no son duraderas, pero el alma sigue adelante. Tú piensas con los impulsos eléctricos en el cerebro. Sientes con los impulsos magnéticos en tu sistema nervioso. Centran y unifican los impulsos eléctricos en todo cohesivo. Sin la adhesión magnética en tu sistema, sería todo movimiento y nada de conocimiento. Ahora,
Es el momento de llevarte de regreso a mis experiencias en el desierto, descritas para ti en la carta 1. ¿Puedes recordar que cuando fui al río Jordán para que Juan me bautizara? Era un rebelde, totalmente opuesto a las enseñanzas de los judíos que afirmaban que Jehová castigaba a los hombres por sus pecados. Por intuición sentía que era un concepto falso y cruel y lo rechazaba. Después de haberme sido mostrada la verdad referente a la creación, no podía comprender por qué la conciencia perfecta no creaba seres perfectos hechos a la imagen de su creador. Amor inteligente. Pregunté al creador, la conciencia universal, ¿por qué la humanidad soporta tanto sufrimiento y maldad? Entonces se me explicó con toda claridad que todos los problemas que experimentaban los humanos surgía del punto central del ser. La ciencia ahora la ciencia ahora llama a esto el ego. Se manifestaba a sí mismo en la personalidad como una necesidad impulsadora para defender al ser de la crítica o del ataque físico-emocional y una necesidad impulsora similar de hacer a un lado a los demás, con el fin de llegar primero en la carrera de la vida. También se manifestó en la personalidad como una necesidad impulsora para adquirir todo lo mejor para uno mismo, a pesar de la oposición de los demás, y una necesidad impulsora similar para aferrarse a las posesiones personales, ya sean parientes, amigos, bienes materiales o logros, a pesar de cualquier oposición. También se me hizo comprender que sin estos dos fundamentales, eternos e inalterables impulsos del ser creativo, no habría creación. Este es el secreto de la creación y el secreto de la existencia y del ser individual. Este es el secreto de la creación y el secreto de la existencia y del ser individual. Al trabajar juntos como equipo, separados pero inseparables en el mundo visible, estos impulsos gemelos fueron los medios por los cuales la sustancia de la materia en sí fue creada desde la sublime conciencia universal. Un impulso de la creatividad es el dominio del yo de la actividad. Este impulso de actividad es universal y procede de una sola fuente. Actividad es un movimiento en la conciencia y la conciencia en movimiento. El otro impulso creativo posee en sentido figurado dos caras mirando en direcciones opuestas. Son adhesión, rechazo, atraer el yo, rechazar desde, también conocido como atracción-repulsión, atraer hacia el yo, desde el yo, repeler dentro de la conciencia. Adhesión-rechazo, atraer hacia el yo, rechazar desde, también conocido como atracción-repulsión, atraer hacia el yo, desde el yo, repeler dentro de la conciencia. Estos son los únicos medios por los cuales la existencia terrenal ha sido lograda. El universo entero es una manifestación del poder creativo, activo dentro de estos impulsos gemelos del ser físico, creando materia y forma individual. Esto es uno de los secretos fundamentales del universo. Estos son los únicos medios por los cuales la existencia terrenal ha sido lograda. El universo entero es una manifestación del poder creativo, activo dentro de estos impulsos gemelos del ser físico, creando materia y forma individual. Este es uno de los secretos fundamentales del universo. Vi que la escena de la persona Vi que la esencia de la personalidad o ego, como ahora se llama, había sido creada como guardián de la personalidad y estaba grabada irresistiblemente como con el impulso magnético para asegurar intimidad y supervivencia.
para proteger la condición del yo individual. Esto fue logrado al usar las dos caras del segundo impulso del ser, adhesión-rechazo, para asegurar la individualidad. La cara de la adhesión arrastra, obtiene, atrae, exige, jala, compra, arrebata, agarra, se aferra a la gente y a las personas que reclama. Este impulso crea una ilusión de seguridad en el compañerismo y en las posesiones. Es la herramienta de la conciencia madre, que inspira la construcción de familias, comunidades y naciones. Puede producir belleza, alegría, armonía y amor. También puede destrozar vidas y destruir comunidades cuando es empujado por el ego. La cara del rechazo repele, echa a un lado, empuja, evade. Todo, gente, animales, posesiones que no quiere. Y así, el impulso de rechazo crea una ilusión de intimidad y seguridad. Es el impulso que propulsa rupturas en las familias, las relaciones, las comunidades y las naciones. Es supuestamente orientado a salvar vidas, asegurando protección e intimidad, pero es una fuerza destructiva cuando su impulsor es el ego. Sin estos dos impulsos gemelos del ser, todas las cosas hubieran quedado fundidas, la una en la otra, dentro de eternidad sin tiempo del poder creativo universal en equilibrio. Sin estos impulsos gemelos, no habría interactividad del dar y tomar, y del atraer y empujar, que es necesario para la creación de millones de experiencias personales, desde las cuales crece y evoluciona la personalidad. Por tanto, el problema de la personalidad y del impulso del ego, que es soportado por todas las cosas vivas y la humanidad, es un irrevocable e inevitable hecho de la creación. Cualquier otra explicación es puro mito. Vi lo que los hombres llaman pecado. Era el resultado directo de la interacción de los impulsos de adhesión-rechazo dentro de la naturaleza humana. Los impulsos de adhesión-rechazo constituyen el disfraz emocionalmente que lleva todas las entidades individuales creadas, incluyendo las aves y los animales. Se ven estos impulsos funcionando en toda la naturaleza, incluso en la vida de las plantas. Los impulsos de adhesión-rechazo dirigen el comportamiento hacia la supervivencia de todas las entidades de la creación. No había o hay escapatoria de los impulsos de adhesión-rechazo. Estos impulsos gemelos son la fuente efímera de todo confort, placer y felicidad mundanos, y también la fuente de toda la enfermedad, miseria y privación en el mundo. Estos impulsos gemelos son la fuente efímera de todo confort, placer y felicidad mundano, y también la fuente de toda enfermedad, miseria y privación en el mundo. Sin embargo, además de estos, subyacente, trascendió e interpretando todo está la vida, nacida de la explosión de la conciencia universal. Es el mismísimo fundamento y la fuente de la conciencia terrenal. Por tanto, igual que la conciencia padre-madre es creativa, también el pensar del hombre es creativo, puesto que el pensamiento y el sentimiento son ambos el ejercicio y la unión de las herramientas gemelas de la conciencia padre-madre. De modo que estos impulsos de adhesión-rechazo en la personalidad individual también se hacen altamente creativos porque determinan y hacen visible las formas de conciencia de las cosas deseadas y las cosas rechazadas. Este
es el segundo secreto fundamental del universo. Este es el segundo secreto fundamental del universo. Vi que el pecado era un concepto artificial convenientemente ideado por los hombres para describir cualquier actividad humana que causaba dolor a otros, a causa de su tendencia natural de arrebatar las cosas de los demás y de rechazar a los demás con rudeza, con el fin de conseguir lo que querían de la vida. Era inevitablemente que todos los seres humanos, en algún momento, causaran algún tipo de aflicción o dolor a otros. Esta propensión humana de herir a otros de ninguna manera me causó ofensa, de ninguna manera causó ofensa a la conciencia universal, Dios, como afirmaban las religiones judías y cristianas. Solamente el hombre entendía el significado de la palabra pecado, puesto que tan solo la humanidad y toda creación que estaba sujeta al ser humano conocería el dolor, la privación y la miseria causadas por los dos impulsos fundamentales de la individualidad, adhesión, rechazo, que están activos dentro de la persona humana. El impulso incorporado en el hombre para proteger su propia individualidad le ha obligado a hacer normas y leyes para la sociedad humana. El poder creativo universal, amor, no tenía absolutamente nada que ver con la constitución de restricciones, limitaciones, leyes y juicios humanos. También vi que el poder creativo Padre, Madre, Vida fluía continuamente a través de todo el universo y era la vida en mi mente, utilizando los impulsos gemelos de pensamiento y sentimiento. El poder creativo universal, amor, no tenía absolutamente nada que ver con la constitución de restricciones, limitaciones, leyes y juicios humanos. También vi que el poder creativo Padre, Madre, Vida fluía continuamente a través de todo el universo y era la vida en mi mente utilizando los impulsos gemelos de pensamiento y sentimiento. De ahí, cualquier poderoso pensar o sentir imperfecto podría alterar y cambiar el patrón de conciencia de las cosas creadas. A la inversa, mi pensar, cuando estaba completamente purificado de los impulsos gemelos del ego y totalmente receptivo al poder creativo Padre, Madre, Inteligencia, Amor, reintroducían la condición del perfecto amor inteligente. Por lo tanto, una condición que previamente había sido hecha imperfecta a consecuencia del pensar imperfecto podía ser la purificación y vuelta a una condición integral al cambiar las actitudes y pensamientos egocéntricos por los del amor incondicional. Mi mente era una herramienta del proceso creativo total que tenía sus orígenes en lo universal. Mi pensar cuando estaba completamente purificado de los impulsos gemelos del ego y totalmente receptivo al poder creativo Padre, Madre, Inteligencia, Amor, reintroducían la condición del perfecto amor inteligente. Por, por lo tanto, una condición que previamente había sido hecha imperfecta a consecuencia del pensar imperfecto podía ser purificada y vuelta a una condición integral al cambiar las actitudes y pensamientos egocéntricos por los del amor incondicional. Mi mente era una herramienta del proceso creativo total que tenía sus orígenes en lo universal. Ahora que sabía esto, ahora que sabía que esto era así, lo sabía espiritual, intelectual y emocionalmente. Me di cuenta que podía y debía dar pasos para superar los impulsos gemelos del ego que anteriormente gobernaban mi mente, con el fin de permitir que la realidad divina tuviese plena libertad a través de mi mente y mi cerebro. Por eso, había una lucha entre mi
entre mi profundamente arraigado ego humano y mi conciencia padre-madre. Durante las estridentes tentaciones que experimentaba al final de mi iluminación en el desierto, Satanás no tuvo nada que ver con esta lucha que ocurrió dentro de mi conciencia. Satanás no tuvo nada que ver con esta lucha que ocurrió dentro de mi conciencia. La lucha era entre los impulsos gemelos de la individualidad, adhesión, rechazo, y la realidad divina que me había dado a conocer a sí misma como amor, vida inteligente, trascendente y sin embargo dentro de mí, que paulatinamente absorbería mi individualidad cada vez más si yo meditaba continuamente y purificaba mi conciencia de los impulsos egoístas. Lo anterior es una descripción del conocimiento poderoso con el cual volví a Nazaret. Lo anterior es una descripción del conocimiento poderoso con el cual volví a Nazaret. Por lo tanto, mi tiempo de curación física vivida con mi madre hasta que me repuse también fue un tiempo de oración y de meditación, del cual recibí la inspiración y la fuerza para vivir consciente y concienzudamente la naturaleza de lo divino o de la realidad universal. Como sabes, la naturaleza de lo divino o de la realidad universal es la vida. Cuando ella está activa dentro de la creación, o también puede decirse, dentro de la individualidad de la creación, ella crece, nutre, suministra nutrición, regenera, sana, protege, asegura la supervivencia, satisface las necesidades de todo lo creado, todo dentro de un sistema de perfecta armonía, cooperación, ley y orden. Esta es la naturaleza de la vida. Toda su obra en la creación se realiza de acuerdo con la naturaleza universal, la promoción del bien más alto de todos los seres vivos. Ella crece, nutre, suministra nutrición, regenera, sana, protege, asegura la supervivencia, satisface las necesidades de todo lo creado, todo dentro de un sistema de perfecta armonía, cooperación, ley y orden. Esta es la naturaleza de la vida. Toda su obra en la creación se realiza de acuerdo con la naturaleza universal, la promoción del bien más alto de todos los seres vivos. Si puedes entender estas palabras, comprenderás por qué volví del desierto como un hombre lleno de alegría, con un nuevo entendimiento de la belleza del mundo, con un sentimiento de absoluta confianza y sabiendo que era posible controlar la apariencia de la materia. Sentirás conmigo la euforia que sentí por poder ofrecer a los judíos la gloriosa noticia de que el reino de los cielos estaba dentro de ellos. Lo único que tenían que hacer era encontrarlo con mi ayuda y sus vidas cambiarían para siempre. Te dejo con el mismo conocimiento, el cual, usado en oración y plenamente comprendido, puede cambiar el curso de tu vida. A medida que leas, tu conciencia será elevada y mientras busques inspiración, te vendrá anhelo que tú comprendas, aspires, crezcas y logres. Relájate en mi luz, pues cada vez más clara para ti a medida, relájate en mi luz, pues mientras lees, reflexionas, meditas y oras, eres absorbido por mi conciencia crística que será cada vez más clara para ti a medida que evolucionas dentro del conocimiento divino. Mi amor y fe en creciente sabiduría te envuelve. Mi amor y fe en tu creciente sabiduría te envuelve. Muy bien, Mari.
¿Quieres hacer alguna extensión de algún párrafo? ¿O alguien quiere hacer algún comentario? Ay, tenía apagado mi micrófono, Ah, ¿estabas hablando? pero nada más tantito, Ah, bueno, te escuchamos, Mari. que que no me quedaba muy claro lo de adhesión, rechazo, pero ya con esta lectura ya me quedó más claro. Me gustó Ah, de lo que decía del pecado, que no era pecado, no es más que nada nuestro ego. Y me gustó mucho: "Mi amor y fe en tu creciente sabiduría te envuelve". ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué nos deja esta lectura o qué nos deja el término, terminar la carta 5? Pues principalmente, Dalí, creo que volver a entender que todo está en nuestro centro, ¿no? En nuestro ser, que todo surge de ahí y que tenemos que entender esta parte de nuestros impulsos, ¿no? Cada uno de estos impulsos que se mencionaban, el impulso de rechazo, ¿no? Que tiene, digamos, su función, que habla de repeler, de empujar, de evadir, ¿no? Que también es parte de cómo usamos nuestro ego, ¿no? En ese punto que crea una ilusión de intimidad, dice ahí en el texto, y cómo a su vez, cuando habla el impulso de gemelos del ser, decía algo así, alcancé a notar, ¿no? Pero también habla de lo efímero que puede ser, ¿no? Porque habla de fuentes efímeras de placer, que te pueden dar fuentes efímeras de placer. Pero al final todo va a mirar hacia tu ser, hacia tu centro, y que es el ego, lo que tú nos has venido mencionando muy constantemente, ¿no? Tenemos que aprender a identificar ese ego y ver de qué manera lo estamos canalizando. Eh, y al final hacer la conciencia, ¿no? Está padre cuando habla de la conciencia de padre, madre, amor. Me parece interesante porque creo que ahí se encierra todo, ¿no? En tener esa conciencia de todo se centra en el padre, madre y el amor. Y al final en tu ego. Ok. Pues sí, básicamente aquí nos explica que estos impulsos gemelos son los que dan origen al ego, ajá, para dar esa individualidad, ujú, con esa ilusión de crear esa intimidad, esa protección aparente. Entonces ahí es cuando entra o la adhesión o el rechazo. Y de ahí se forman todas las experiencias que hemos pasado como, pues como almas, ajá, experimentando cuando encarnamos, ajá, toda la cantidad de aprendizajes y de experiencias que se dan a través de estos impulsos gemelos, de adhesión o de rechazo. Ujú. Entonces aquí, más que nada, pues nos aclara que sin estos impulsos, pues no habría individualidad, no habría ego, que es el que nos separa de la fuente, que es el que crea, el que nos hace creer que somos individuales o que estamos separados.
¿Mm? Em, También nos dice, mm, bueno, acá nos dice, en lo que comentó Mari del pecado, vi que el pecado era un concepto artificial convenientemente ideado por los hombres para describir cualquier actividad humana que causaba dolor a otros, a causa de su tendencia natural de arrebatar las cosas de los demás y de rechazar a los demás con rudeza, con el fin de conseguir lo que querían de la vida. Era inevitable que todos los seres humanos en algún momento causaran algún tipo de aflicción o dolor a otros. Esta propensión humana de herir a otros de ninguna manera causó ofensas a la conciencia universal, Dios, como normalmente afirman las religiones judía y cristiana. No es que lo estás ofendiendo, es que es un pecado. No. Solamente el hombre entendía el significado de la palabra pecado, puesto que tan solo la humanidad y toda la creación que está sujeta al ser humano conocería el dolor, la privación y la miseria causados por los dos impulsos fundamentales de la individualidad, que son la adhesión y el rechazo, que están activos dentro de la personalidad humana. O sea que es ahí, a través de estos impulsos gemelos, en donde, de donde proviene toda la miseria, la carencia, la limitación que hemos vivido como, pues como humanidad. Pero tenemos que tener claro que que solo forman parte de esa personalidad. Ujú. Que nuestro verdadero ser, como él acá lo comenta también, que él cuando nos habla de esa lucha que estuvo en el desierto, nos dice, por eso había una lucha entre mi profundamente arraigado ego humano y mi conciencia padre-madre durante las estridentes tentaciones que experimentaría al final de mi iluminación en el desierto. Porque de repente recuerdan que ya leímos en cartas anteriores, pues que se ponía rebelde y en contra de pues de las creencias judaicas. Ajá, le salía esa parte pues de su ego humano y entraba en lucha porque ya tenía esa conciencia padre-madre que había tenido en el desierto esa iluminación. Ujú. Entonces, la lucha era entre los impulsos gemelos de la individualidad, que son la adhesión-rechazo, y la realidad divina, que se le había dado a conocer a sí misma como amor, vida inteligente, trascendente. Y sin embargo, dentro de mí, que paulatinamente absorbería mi individualidad cada vez más si yo meditaba continuamente y purificaba mi conciencia de los impulsos egoístas. Ujú. Entonces, ¿cuántas veces no nos puede pasar a nosotros mismos? Que terminamos de leer, lo entendemos, nos maravillamos con la lectura, hacemos nuestra meditación, pero de repente, pues podemos también sentirnos en esa lucha por nuestro ego humano, que de repente podemos caer en esos impulsos gemelos de adhesión, de rechazo, de creencias de limitación, de creencias de miedo, de creencias de carencia. Pero aquí también nos dice que cada vez que volvemos a meditar, que llevamos todo eso a la reflexión, pues cada vez nuestra conciencia humana es absorbida por la conciencia universal. Ujú. Entonces nos dice, si puedes entender estas palabras, comprenderás por qué volví del desierto como un hombre lleno de alegría,
con un nuevo entendimiento de la belleza del mundo, con un sentimiento de absoluta confianza y sabiendo que era posible controlar la apariencia de la materia. Sentirás conmigo la euforia que sentí por poder ofrecer a los judíos la gloriosa noticia de que el reino del cielo estaba dentro de ellos. Te dejo con el mismo conocimiento, el cual, usado en oración y plenamente comprendido, puede cambiar el curso de tu vida. A medida que leas, tu conciencia será elevada y mientras busques inspiración, te vendrá. Anhelo que tú comprendas, aspires, crezcas y logres. Relájate en mi luz, pues mientras lees, reflexionas, meditas y oras, eres absorbido por mi conciencia crística, que será cada vez más clara para ti a medida que evolucionas dentro del conocimiento divino. ¿Mm? Entonces, pues básicamente es eso, darnos cuenta de dónde proviene el ego, por qué, para qué se forma el ego y que al final del día, pues su función, pues es protegernos, ajá, individualizarnos y pues simplemente darnos cuenta de ello y cada vez permanecer más conectados a a la conciencia universal. No se trata de luchar contra el ego, porque recuerden que lo que resiste, persiste. El ego también requiere de nuestra compasión. Ujú. Mientras estemos encarnados en esta vida dual, pues va a estar con nosotros, porque si no, pues no habría individualidad. Ujú. Y bueno, pues, ¿qué más opinan, Alain, Moni? ¿Quieren aportar algo, comentar algo? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Buenas noches a todos. Buenas Este, noches, Ale. lo poquito que me gustaría agregar o más bien ratificar es que el origen de estos impulsos sigue estando nuevamente en nuestro pensamiento y en nuestras emociones. De ahí se da origen a estos impulsos. Entonces, por eso la importancia de hacernos conscientes cada vez más de qué pensamientos pasan por nuestra mente, qué emociones están asociados a esos pensamientos, porque a partir de ahí actuamos, a partir de ahí se llevan a cabo estos impulsos. Es lo que podría ratificar. Gracias. Si no recuerdo en dónde dice aquí, que, no, que nos dice que también cuando el pensamiento es imperfecto, pues también crea esa imperfección. No recuerdo en dónde está. También el pensar del hombre es creativo, puesto que el pensamiento y el sentimiento son ambos el ejercicio y la unión de las herramientas gemelas de la conciencia padre-madre. De modo que estos impulsos de adhesión-rechazo en la personalidad individual también se hacen altamente creativos porque determinan y hacen visibles las formas de conciencia de las cosas deseadas y de las cosas rechazadas. Este es el segundo secreto fundamental del universo. Es lo que acabas de comentar. O sea, tenemos un pensamiento de cosas que rechazamos y también lo creamos porque el pensamiento es creativo junto con el sentimiento, como bien lo estás comentando. Ajá, porque los dos, tanto el pensamiento como el sentimiento, son ambos el ejercicio y la unión de las herramientas gemelas de la conciencia padre-madre. De modo que estos impulsos de adhesión-rechazo en la personalidad individual también se hacen altamente creativos porque determinan y hacen visibles las formas de conciencia de las cosas deseadas
y las cosas rechazadas. O sea que estamos creando constantemente a través de esos dos impulsos gemelos todo lo que se manifiesta en nuestra vida. Ujú. Porque el pensamiento es creativo, sea que estemos en adhesión o en rechazo. Hola, Anita. Hola, me acabo de dar cuenta que yo tengo otro horario. ¿Cómo crees? Claro, a mí me cambió ayer el horario aquí por 3 horas de diferencia. O sea, ¿ustedes ya empezaron hace una hora? Sí, mi corazón, ya estamos casi por terminar mi No, vida. no, 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 qué tristeza. No me digas. Yo Ah, decía, ¿por qué no? ¿Por qué mandar a Anita por aquí? Y dije, qué raro, si es la primera que está, casi, casi. claro, no, es que aquí ya empezó el horario de invierno. Ya, y aquí ya no hacemos cambio de horario. O sea, era a las 5 mías. No, ni siquiera, sí, a las 5. ¿Ustedes a las 7? A las 7, No, entonces a mí me toca a las 4, ya son 3 horas entonces. 3. Ay, qué pesar. Bueno, Ay, Anita. Pues ahora nos vas a explicar todo lo que leímos, por favor. ay, qué pesar. ¿Ya habías leído esta parte, Anita? Yo ya la había leído sola, pero pues sí, la había leído ¿Te- ya. ¿Quieres comentar algo que te haya llamado la atención? ¿Algún párrafo en especial? Pues precisamente yo sí había subrayado una parte que me pareció tan linda, que era esta, Ok. claro que lo quería hablar con todos ustedes. Te escuchamos, Anita, te escuchamos. Todavía tenemos unos minutitos. Ay, gracias. Pues para mí digamos que de todas, todo me gustó, sí, pero hay una parte aquí al final que me gustó tanto llegar como a este punto que ¿En qué dice página es? en la 125 ya terminando, Ok. donde empieza la mayúscula que dice impulsos gemelos de la individualidad. Ah, Hay impulsos gemelos de la individualidad, adhesión, rechazo y la realidad divina que se me había dado a conocer a sí misma como amor, vida inteligente, trascendente y sin embargo dentro de mí, que paulatinamente absorbería mi individualidad cada vez más si yo meditaba continuamente y purificaba mi conciencia de los impulsos egoístas. Esto me gustó mucho porque es precisamente, digamos que le da a uno como el incentivo de que paulatinamente se absorbería mi individualidad, que es, digamos, que con lo que se lucha tanto, ¿no? En ese adhesión, rechazo constante ahí. Es así, ¿cierto? justo lo habíamos comentado, ajá, cuando pues nosotros andamos en esa situación, así como él también nos comenta que él entró en esa lucha, ajá, en su profundamente arraigado ego humano y su nueva conciencia padre-madre con la que fue iluminado en el desierto. Ujú, Entonces, su lucha era entre los impulsos gemelos de la ujú, individualidad, adhesión, rechazo y la realidad divina que ujú. se le había dado a conocer a sí misma como amor, vida inteligente. Y también lo comentábamos un poquito antes de que entraras, ¿no? De que cuando nosotros oramos, meditamos, leemos, reflexionamos, pues sí nos acercamos más, conectamos más con la conciencia universal, pero también, pues por nuestro ego humano, pues también podemos caer en esto pues de estos impulsos gemelos de adhesión-rechazo, con esos impulsos egoístas que ahora entendemos más que son los que forman al ego. Pero cada vez que leemos, meditamos, pues conectamos más y Claro, somos absorbidos cada vez más a la conciencia divina, a la conciencia universal, a la conciencia crística. sí, sí, eso fue como lo que más digamos que lo subrayé más que todo, pero claro, para mí la lectura con ustedes es fundamental. Pero bueno, ya será la próxima. Ay, mi corazón. Bueno, Pues sí, comentamos eso, comentamos otras cositas, pero
Pues sí, ¿cómo podrías resumir la carta 5, Anita? ¿Qué te deja? Bueno, se me hace que esta carta 5 es como la más, bueno, no sé la 6, la 7, la 8, la 9, pero hasta ahorita es como la más profunda de todas las cartas. La 1 y la 5 son, uf, Exacto, muy profunda. Me parece muy de mucho aprendizaje el tema de la electricidad y el magnetismo, porque el encontrarlo como en padre la electricidad, en madre el magnetismo, estos son dos conceptos que yo no los tenía ni siquiera en mi cabeza para ubicarlos en una parte espiritual. La creación en sí, toda la explicación de la creación le llena a uno un vacío que uno siempre tuvo o que se lo había medio llenado la religión y la ciencia un poco, si es cuando uno ha podido estudiarla. Pero eso siempre quedaba como en un mundo allá que mejor no meterse, ¿para qué más? Pero con estas cartas de Cristo encuentra uno una completa y gran satisfacción, como dice la oración, de saber cómo fue el tema de la creación. ¿Cómo es? Esta carta 5 me parece fundamental para el tema de la creación y lo que obviamente conlleva a esas dos fuerzas, digamos, y cómo nosotros estamos ahí metidos en esa, y cómo fuimos formados, por qué somos el individuo, cómo llegamos a ser individuo. Entonces me pareció muy interesante esta carta número 5, compleja, profunda, no es fácil, seguramente tendremos que leerla muchas veces de más seguir leyendo, sí, pero totalmente. me gustó mucho porque me exigió mucho. Entonces pude hacer resúmenes de todas nuestras lecturas, leerlas siempre antes, volverla a leer, hacer un resumen, volverlo a leer, se me escapaba otra vez todo, pero la siguiente lectura me daba como más explicación. Me pareció muy fuera de bonita, porque es la palabra bonita, pero también me pareció muy exigente y muy de aprender. Vamos a aprender, estamos aprendiendo. Así es, pues él también nos lo dice, te dejo con este conocimiento de que el reino de los cielos está dentro de nosotros, el cual Es usado en oración y plenamente comprendido puede cambiar el curso de nuestra vida. exacto. Y así es, definitivamente. O dentro de mis oraciones, me da pena con el resto que yo hablo más de la cuenta, pero dentro de mis oraciones puedo decirles que como experiencia personal, yo definitivamente nací con las cartas de Cristo. Yo no tenía nada antes. Era ahí, como la repetición y como que, sí, ay, gracias, Diosito, y siempre dentro del camino del bien, eso sí. Pero entrar en la meditación y este aprendizaje y esto que cada día lo satisface uno más, lo llena, es desde el momento en que aparecieron las cartas de Cristo en mi vida. O sea, hace 4 meses. Ay, Anita, qué bonito escuchar eso. Qué Sí. bonito escuchar eso, porque sí, te va cambiando mucho tu percepción. Uy, absolutamente. Mm. Quería comentar otra cosa, como por ejemplo, cuando los compañeros, como el caso último de Laín que hace este resumen, yo hace 4 meses no lo hubiera entendido, no hubiera podido entenderlo, exacto, no tenía como el conocimiento y seguramente le hubiera, ay, chévere, pero cuando lee uno ya es como lo leí cuando él lo mandó, me pareció muy interesante, uno, yo entenderlo, y dos, que me facilita la práctica con respecto a confluir todo, la lectura, mire, mejor verlo desde este punto de vista o mejor hacerlo desde este punto de vista. Por ejemplo, lo de cuando uno dice, cuando uno pide, ay, Diosito, que por favor, ay, que no sé qué, ay, no, que todo, el replicar, por ejemplo, las frases de todo va a estar bien, todo va a estar bien. Uno repetía eso como un loro, pero caí en cuenta cuando la IN hizo este escrito que nos mandó este resumen, claro, todo va a estar bien, pero porque estoy alineado con la fuente que todo lo sostiene. Eso ya es otra cosa. Y eso lo entiendo por las cartas de Cristo. No lo hubiera entendido antes. Y Gracias a ahorita la justo, está por ahí.
Sí, aquí está. Sí, justo antes, apenas acabas de entrar cuando también comentó o confirmó la importancia de nuestros pensamientos y sentimientos en en estos impulsos gemelos, porque Ah, son los que sí, sí, están sí. Ah, creando, sí, sí, son los que sí. están creando, Los ¿no? impulsos, claro, claro. Aquí me gustaría terminar con esto el impulso incorporado en el hombre para proteger su propia individualidad. Le ha obligado a hacer normas y leyes para la sociedad humana. El poder creativo universal, amor, no tenía absolutamente nada que ver con la constitución de restricciones, limitaciones, leyes y juicios humanos. También vi que el poder creativo Padre, Madre, Vida fluía continuamente a través de todo el universo y era la vida en mi mente utilizando los impulsos gemelos de pensamiento y sentimiento. De ahí que cualquier poderoso pensar o sentir imperfecto podría alterar y cambiar el Ujú. patrón de conciencia de las cosas creadas. Pero fue lo que también ya habíamos comentado. Ajá, pero aquí lo que quiero incluir es el poder creativo universal igual a amor, o sea, ese amor incondicional, ujú, que podríamos decir que es ese poder creativo universal, no amor, no el amor romántico, sino ese amor incondicional al que en algún momento espero, o sea, que sería lo ideal, ¿no? Que todos lleguemos a sentir, a experimentar, a dar. ¿Mm? Ese amor que al final fue lo que pues Jesús nos vino a enseñar, ese amor que dio en todo. Y bien, bueno, pues entonces vamos a llevar todo este conocimiento, toda esta información ahorita a nuestra meditación, ¿m? Abriéndonos a ver qué llega, si llega algún mensaje, alguna idea, algún pensamiento, no sé. Ujú, simplemente vamos a abrirnos, vamos a ponernos receptivos a recibir y a conectar con la conciencia universal. Mari, ¿quieres hacer la oración? ¿Quieres dirigirla? Sí, claro, con todo gusto. Sí, ok, ¿la tienes a la mano? Sí. Ah, perfecto. Por eso decía que sí la tengo aquí a la mano. Ok, Ah, ya acá la tengo. muy bien. ¿Listos? Voy a invitarles, por favor, a cerrar sus ojos, mirar hacia el entrecejo y vamos a hacer 3 inhalaciones lentas y profundas. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Nuevamente inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Vamos a estar lo más tranquilos posibles para poder estar receptivos y visualizar el significado de cada palabra para entrar en la conciencia de la palabra y permitir que la energía de la conciencia de esta palabra entre en lo más hondo de nuestro ser. Padre, Madre, vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad
Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia, dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida. Relájate cada vez más profundamente. Si se entromete en pensamientos, recita suavemente vida, vida divina, oh Padre, Madre Vida, a ti mismo y vuelve a quietar tu mente.
Vamos a ir, por favor, regresando poco a poco, moviendo nuestras manitas, nuestros pies, el cuello, y a tu tiempo y a tu ritmo. Abre tus ojos despacio, con calma. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, mi querida Mari. ¿Algún comentario? Mm. Si me permiten, quiero compartir, este, como bien, bueno, lo que me llevo de la carta número 5 es la explicación de las bases de la creación, de cómo funciona todo este universo basado en el electromagnetismo. Nuestros pensamientos funcionan a través de impulsos eléctricos, nuestras emociones a través de magnetismo, de impulsos magnéticos, em, que el propósito de la vida, por lo tanto, de nuestra vida también se puede interpretar así, es em, expresar el amor, madre, padre, vida, y el propósito de cada, o sea, de todos estos elementos es crecer. Bueno, empieza con orden, crecimiento, sostenibilidad y evolución. Entonces, si nos dedicamos cada día o cada minuto de nuestras vidas a intentar estar en orden, en armonía, internamente, en nuestro espacio exterior también, si nos dedicamos a aprender algo nuevo cada día, estamos creciendo. Si nos dedicamos a meditar para conectar o sintonizar con la fuente, y poner en práctica también eso nuevo que aprendimos. Y si nos dedicamos a hacer una reflexión de, de qué aprendimos, de qué queremos aprender, de qué podemos mejorar, etcétera, cada día de nuestra vida nos estaremos alineando cada vez más a este propósito. Esa es la manera que entiendo que lo podemos llevar a la práctica en cualquier cosa, cualquier proyecto en el que estemos trabajando, em, todo, en todo, ¿vale? Es lo que quiero compartir. Gracias. O sea que somos co-creadores con la fuente. Estamos creando todo el tiempo. Muy bien. Pues gracias, Elaine. Gracias a todas por su presencia, por su estar, por su compartir. Y bueno, ya vamos a iniciar la próxima semana con la carta 6. ¿Quién quiere leer? ¿Quieres leer, Elaine? La próxima reunión. No te escuchamos. ¿Me oyen? Ya. Sí, me gustaría leer. Lo que pasa es que como conecto con mi teléfono, actualmente no tengo cámara en la computadora. Veré ahí cómo le hago para... Lo que puedo hacer es poner la carta aquí en mi computadora y estar en el teléfono en la sesión. Como tú nos digas o como tú te sientes. Solo fue Sí, sí, sugerencia, pero está abierto para todas y para todos. está bien. No he participado, sirve que participe. Vale, muy bien. Pues entonces nos vemos la próxima semana. Les dejo un abrazo fuerte, fuerte. Anita hermosa, nos vemos.
Abrazos para todos. Muchas gracias, Anita. Chao. Igualmente. Igualmente, Bye. gracias.